La mamá, güey, un accidente se pegó, güey. La mamá, güey, lo sentiste, papá. Tite. Ábrele. ¡No! Dale, dale. ¿Y yo qué hago? Pasar por arriba de él. ¡No! ¡Van a cagar los dos! Mira, mira, sí, da este. No, no fue el comando. ¡Apúrate, po! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y cómo va a pararse el Lolo? Cagó, cagó. ¡Anda a ayudarla, Enrique! Agárralo del calzoncillo. Ah, gracias. ¡Anda a ayudarlo, Enrique! ¡Sí! Qué asco. Espera, Lolo, espera, no te rindas. Anda a ayudarlo. Qué asco. No, pero mamá, No, no. que te tengo. Ya, Tenés que ayudarlo de allá. ¿qué? Pero no, ¿cómo de allá? ¿Me equivoqué? De allá, po. No. Sí, por Tite. De allá, ¿o no? ¿No fue de acá? ¿O no? No. Sí, de ahí, de ahí. ¿De acá? Si tú sales, acá, sale. No, pasa. Ya, porque se va a caer al agua el Lolo. Ya, el papá tiene que hacerlo. Se va a caer, cuidado. Se va a caer el Lolo. Ya, güey. Ya, güey. Ahora, güey. No lo vayas a botar, no. Tite, no lo vayas a botar. Dale. Ahí. Dale. Dale, güey. ¡Oh, no! ¡Tenés que ayudar de este lado! Ahí está, güey. Va a culiar al papá, güey.